Bendiciones, bendiciones. Les hablo su amigo Carlos Santos en su programa Noches de Idaje. Qué gusto estar con ustedes una vez más, de poder llegar hacia ustedes a través de la 540 y también de la televisión. Que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Quiero enviar un cordial saludo a todos mis amigos que están en la patria mexicana. Que el Señor les bendiga y también a los que escuchan cualquier rincón del planeta, en Honduras, Centroamérica, y los que están conectados a través de la aplicación. Que el Señor les bendiga. Gracias por su fiel sintonía a esta sesión de radio. Y es un honor, un privilegio de poder estar aquí con ustedes. Hoy voy a hablar de un tema que el Señor ha estado poniendo en mi corazón y creo que es indispensable, necesario, es importante poder abordarlo. Y ya que se me ha dado la oportunidad de poder compartir con ustedes, quisiera hablar de un tema tan crucial dentro de la iglesia como es el liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo es un tema muy extenso, imposible de abarcarlo en una noche, pero dentro de los límites de lo que alcanza el liderazgo, me gustaría retocar unos puntos y poder hablar con ustedes acerca de lo que es el liderazgo, el llamado liderazgo, las características de un liderazgo. Recordemos de que toda persona, todo el 20 o 30% dentro de la iglesia está haciendo de una cierta manera, ejerciendo un liderazgo. Usted que sirve en la iglesia, posiblemente usted está ejerciendo un liderazgo, pero tal vez no tuvo una formación correcta o tal vez no tiene las herramientas. Y esta clase, esta enseñanza, mi objetivo es poder transmitirle a ustedes estos principios que van a poder ayudarlo a poder servir de una manera eficiente, eficaz en la obra del Señor. Recordemos que cuando hablamos de liderazgo, lo primero tenemos que ver con lo que corresponde al liderazgo, la honorabilidad, la dignidad, lo que se conlleva el ejercicio de un liderazgo. Y quiero comenzar con una anécdota que me gusta mucho y siempre la comparto cuando enseño este tipo de temas. Es acerca de un hombre que estaba fuera de la ciudad, de la comarca. Estaba un rey que cada día él salía en las mañanas a pasear por los jardines del palacio, rodeado de todo su séquito de servidores, de personas que estaban a su servicio. Y había un plebeyo por ahí, lejos del palacio, y observaba y decía, ¿cómo me gustaría estar cerca del rey? ¿Cómo me gustaría estar ahí, cerca del rey, ser uno de sus personas que están cercas? Y un guardia que estaba ahí cuidando la puerta principal del palacio le dijo, ¿te gustaría servir? ¿Te gustaría estar cerca del rey? Y le dijo, sí, entonces sirve. El servicio te acerca al rey, el servicio te acerca al Señor. Mucha gente ven de lejos al Señor, pero cuando tú le sirves, te acerca más a Él, así como lo es esta anécdota, muy bonita, a mí me gustó mucho. Entonces, lo importante es reconocer que cada uno, en cada área, por decirlo así, eh, tiene, tiene una función que tenemos que desarrollar a cabalidad y también con responsabilidad. Y por eso es importante nosotros como creyentes tenemos que tener la instrucción, la formación para poder servir de una manera eficiente y adecuada. Una de las maneras de aprender sobre el liderazgo siempre tiene sus comienzos en la iglesia local. Cuando uno comienza a servir en la iglesia, ahí uno empieza a desarrollar el liderazgo. Cuando estamos dentro de la iglesia y ahí donde recibimos la enseñanza, recibimos los principios y es como un trampolín para poder desarrollar el liderazgo o posiblemente tu llamado dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia de Dios nos enseña por medio de modelos fuertes y visibles, que estamos hablando de los pastores, líderes piadosos, y a medida que fuimos entrenados, también miramos ejemplos en las escrituras de grandes líderes como Abraham, Moisés, Josué, David, Nehemías, y este último, por decirlo, Nehemías, vamos a hablar un poco del liderazgo de él. Pero algo que me llama mucho la atención a mí es que me gustaría hablar cómo yo dentro de la iglesia puedo yo empezar a ejercer mi liderazgo. Recuerde que algo que el Señor le pide a uno que va a llamar al ministerio, que va a llamar a un servicio, es su experiencia en cuanto a su servicio al Señor. Algo que me llama la atención es cuando Dios llama a Moisés allá en el desierto, le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, tengo una vara.
Entonces el Señor dijo, tírala al suelo y se convirtió en una serpiente. Muchos conocemos esta historia. Pero algo que me llama mucho la atención a mí es en cuanto cuando Dios levanta un líder, cuando Dios prepara a alguien, va a preparar a alguien, lo lleva al campo al campo de entrenamiento, por decirlo así. Y la iglesia puede ser ese campo de entrenamiento. Tu trabajo puede ser el campo de entrenamiento para desarrollar también tu liderazgo. Recuerda que Dios tenía que hacerse de un líder que tuviera la capacidad y tuviera las herramientas para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y quién más como Moisés? Moisés, recuerda cuando él huye al desierto de Madián, él estuvo pastoreando en el desierto las ovejas. No había mejor persona que conocía el desierto como lo conocía Moisés. Conocía cada rincón del desierto. Entonces, todo ese tiempo que él pasó en el desierto, en otras palabras, fue todo el entrenamiento, la escuela que él recibió. Por eso cuando Dios le llama y le dice, ¿qué tienes en tu mano? No tanto está hablando de la vara, sino está hablando de la experiencia, el bagaje que él tenía en el desierto. Porque iba a poner a alguien para liberar al pueblo de Israel, a alguien que conociera el campo. De esa manera, cuando nosotros servimos en la iglesia, nos toca servir cualquier área de la iglesia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollarla, conocer el campo, posiblemente en enseñanza, posiblemente departamento de niños, en alabanza. No sé en qué área Dios te ha puesto, pero tómalo como una experiencia que tú vas a obtener cuando sea tu llamamiento o cuando sea llamado liderazgo, tú tengas el bagaje, así como Moisés lo tuvo allá en el desierto. Fue un tiempo que él pasó entrenando, entrenando, y cuando llegó su tiempo, Dios lo llama. Entonces, quiero hablar un poco acerca del liderazgo de Nehemías. Me llama mucho la atención de Nehemías porque este siervo fue un llamado donde no fue tan pomposo, fue un llamado donde no hubieron algarabías, sino fue un llamado en medio del dolor, del conflicto. Y voy a leer aquí una porción, dice, en el mes Kislev, cuando Artajejes, eh, perdón, llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa, y en ese momento llegó ahí mi hermano Ejaní con uno de los hombres que venían de Judá. Cuando le pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron, los que se quedaron en Jerusalén tienen grandes problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas, sus portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí, me senté a llorar. Durante varios días estuve triste y no comí nada. Esa es la porción que leemos en Jeremías capítulo 1, verso 4 en adelante. Entonces, su historia comienza donde no hubo algarabía, no hubo pompa, no hubo circunstancias, no hay genealogías, no hay exclamación de triunfo, de orgullo. Nehemías era mucho más que un sirviente, era más parecido a un asistente personal con una posición de gran privilegio y responsabilidad. Era un hombre que estaba en el servicio del palacio. Y lo que hace muy arriesgado, lo que hace era muy arriesgado, porque era peligroso. Él era el copero del rey. Por lo tanto, cada comida, cada bebida que él pasaba por él, porque él era el filtro, por decirlo así, cuando él era el propio Nehemías, era el copero del rey, en otras palabras. Entonces, para asegurarse que no estuviera envenenada esa copa, él tenía que probarla primero. O sea, que él era una persona de confianza, por decirlo así, delante del rey. Entonces, no sabemos con certeza cómo Nehemías toma esa posición de estar cerca de la corte del rey. Pero aunque hay muchos líderes que han escalado al liderazgo por herencia, posiblemente por herencias, por posiciones que lo han subido, como sucede en muchos casos. Pero aquí vemos cómo Nehemías, él sube a estar en la corte del rey y era un hombre de confianza delante del rey. Ahora, ¿qué cualidades pudo observar el rey en Nehemías? Y eso me llama mucho la atención para poder llegar hasta ese lugar de servicio, de confianza del rey. ¿Qué cualidades pudo haber visto este rey para poder estar cerca de él y poner esa confianza? El rey necesitaba primero un confidente, necesitaba alguien de confianza, necesitaba un escudero, necesitaba un asistente personal y que fuera capaz de dar su vida
si era posible. Eso es lo que realmente busca un líder, un pastor. Líderes que tengan esa capacidad de poder ser confiables, confidentes, ser un escudero y ser también un asistente. Entonces, posiblemente quizás haya luchado en el pasado, de que si verdaderamente fuiste llamado a ser un líder, o cuando miramos los grandes generales en la Biblia, los preguntamos, por ejemplo, ¿alguna vez podríamos llegar a la altura de estos hombres, a llegar a ese nivel? Eh, no solo se emplea a los presidentes, a los comités de la iglesia, o los que se paran en un púlpito. Dios quiere usarte. Posiblemente no estás ahí cerca del pastor, pero Dios quiere usarte ahí donde tú estás. Quiere ver tu confianza que Él va a poner en ti, que la responsabilidad que va a poner en ti porque te confía a ti. Y es lo que Dios busca, un confidente, busca a alguien de confianza. Y es lo que el Señor está pidiendo. O sea, recalco una vez más para cerrar esta introducción, es que todo hombre debe verse como un líder. Todo hombre. Tú que me estás viendo, tú que me escuchas, debe verte como un líder. Y Dios espera de ti, de que seas ese líder. Quien quiera que sea donde estés trabajando de tal manera para ser ulti, debes verte como Dios te ve. Es lo primero que tenemos que hacer. Debes verte tú como un líder, así como Dios te ve. Entonces, ahora voy a ver las características de un líder. ¿Cuáles son las características de un líder? Y eso es muy importante poder verlo y nosotros identificarlos con un líder. Para un líder, debe saber tener control, dominio propio ante la llegada de una crisis. Y eso fue por eso comencé con Nehemías, porque Nehemías estamos viendo de una crisis, un acontecimiento de lo que estaba pasando con su pueblo de Israel. Entonces, una crisis, un acontecimiento, un suceso, una situación que con frecuencia se convierte en un hecho muy grave o un momento decisivo de la vida de una persona, esta puede ser física, puede ser mental, puede ser emocional o incluso espiritual. Lo más importante no es el suceso, sino cómo manejamos la crisis cuando llega. Eso es lo más importante. ¿Cómo nosotros vamos a responder a una situación difícil en nuestra vida? Posiblemente puede ser física, espiritual, posiblemente puede ser mental. No sabemos, pero cuando llega ese momento, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestro comportamiento acerca de esto? Algunas personas manejan las crisis huyéndola. Se van, huyen. Otros la evitan. Otros posiblemente la ignoran. Otros se desvían y al final vienen siendo destruidos por ellos mismos, por esa crisis. Pero estamos aquellos, y de eso me entro yo y entra usted, ¿verdad? En cuanto al liderazgo, entramos aquellos que respondemos positivamente ante una crisis. La enfrentamos, la usamos y aprendemos de ella y luego crecemos. Cada cosa mal que viene en nuestra vida es una clase, una lección para nosotros, para poder crecer y poder desarrollarlos como líder. Entonces, en la palabra, me gusta la palabra crisis, en el idioma chino, la palabra crisis está compuesta por dos caracteres. Una representa peligro y otra representa oportunidad. Un renombrado historiador dijo estas palabras: nadie es adecuado para liderar a sus compañeros a menos que tenga cuidado y bienestar de ellos como de su propia, como su principal responsabilidad. Entonces, probablemente usted no estará construyendo un muro, posiblemente no está salvando una nación como lo hizo Nehemías. Sin embargo, tú tienes tu propia crisis y esto requiere una atención inmediata a cómo ser tu hogar. Puede ser que haya crisis en tu hogar, puede ser que haya crisis en tu familia, puede ser que haya crisis en tu matrimonio, puede ser que haya crisis en tu trabajo. No sabemos. Posiblemente tú estás pasando un momento difícil, pero ahora la pregunta es, porque estoy hablando en cuanto al carácter del líder, ¿cómo tú reaccionas? ¿Cuál es tu comportamiento cuando esas crisis llegan a tu vida? Y eso es lo que yo quiero remarcar con ustedes en esta hora. Ahora,
¿Qué paso nos pueden dar el éxito? Recuerda que la palabra éxito quiere decir salida. Y tratar una crisis que estemos pasando y posiblemente van a llegar a tu vida. Entonces no podemos evitarla, no podemos ignorarlas, no podemos desviarlo de ellas, sino tenemos que saber nosotros cómo vamos a reaccionar. Y Nehemías, por eso yo comencé con Nehemías, nos da una cátedra de cómo debemos actuar en un momento de crisis. Y mire lo que yo que tomé aquí en mis notas en cuanto a Nehemías. Primero, si no conoce los hechos, puede manejar mal una crisis. O sea, al preguntar y reunir respuestas, comprenderás mejor el alcance de la crisis y de lo que necesitas resolver. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Conocer los hechos, porque no conocer lo que está sucediendo, esto nos vamos a manejar mal una crisis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar, reunir respuestas, investigar, indagar, comprender mejor el alcance de la crisis y lo que necesita resolver. Enfocarlos en eso. Hacer una investigación. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué sucedió esto? Entonces, cuando ya tenemos esa información, vamos a llegar al segundo paso, que es escuchar. Primero es conocer los hechos. Segundo es escuchar. Es una de las herramientas para recopilar información. Por lo tanto, debemos tener un oído atento para escuchar. Ese sería el segundo paso. Y el tercer paso tiene que ver mucho con buscar ayuda. Ninguna crisis es totalmente única. Debemos pedir ayuda, asesoramiento para resolver con eficacia una crisis. Y eso lo dice Proverbios capítulo 11, verso 4. Entonces, cuando lo referimos al liderazgo con excelencia, debemos pedir ayuda, debemos pedir asesoramiento para resolver con eficacia una crisis. Y eso es lo que a mí me gusta mucho, porque Nehemías capítulo 1 nos está dando una clase, una enseñanza de cómo él hace una investigación primero, cómo él indaga, él escucha a su pueblo y también resuelve la situación. Cuando lo recibimos al liderazgo, porque el tema que hoy estoy presentando a ustedes es un liderazgo con excelencia, debemos estudiar las formas y las características del liderazgo que pueden llegar a ser de una manera, de una de las maneras siguientes. ¿Cómo puede llegar a ser un liderazgo? Primero, como un don o talento, ¿verdad? Porque vamos a hablar acerca de lo que es el liderazgo, como un don o como un talento o un llamado, como un desafío, como una decisión, como una extensión del ministerio de Cristo. Entonces, el liderazgo de excelencia como un don, lo vamos a estudiar desde el punto de vista como un don, no como talento. Cuando hablamos de un don nos referimos al término doma en el griego, es aquello que viene de parte de Dios por naturaleza. Es muy importante reconocer esto. Es decir, una naturaleza adquirida por parte de Dios. Es algo que Dios pone en nosotros como un llamado, como un don, un doma que le llamamos. Preste mucha atención a esto. El don es algo delegado, no es de nuestra propiedad. O sea que Dios te dio eso, Dios te otorgó eso. No es que tú lo fuiste a estudiar, lo compraste en una tienda o una universidad, no. Es algo que Dios te dio, te lo delegó ese don y no es de tu propiedad, no es de mi propiedad. Por lo tanto, es la capacidad espiritual cuya finalidad es que pueda llevar a cabo sus objetivos, los objetivos de Dios con ellos. De tal manera que del punto de vista del liderazgo como un don ministerial encierra características, valores y grandes responsabilidades. El que tiene el don y lo ejerce se le abre el camino, rompe toda barrera, convirtiéndose en un líder hasta el punto que el pueblo lo percibe y su liderazgo y le sigue. Es algo impresionante porque el que tiene el don es aquel que el pueblo lo puede percibir, que tiene un llamado, que tiene la capacidad de poder dirigir, pero recuerda que es algo que viene de parte de Dios. Entonces, el líder que tiene este don no tiene necesidad de manipular. Y aquí vamos a entrar porque muchos tienen el talento de dirigir, de coordinar, pero no tienen el don. Y el que tiene el don, que viene de parte de Dios, mire, no tiene necesidad de manipular, no intimida, no engaña, no estafa, no miente para mantener al pueblo bajo sus condiciones. El que tiene el don de parte de Dios no hace estas cosas. Una de las señales de un verdadero líder es que durante su carrera ministerial deja otro líder formado a causa de la naturaleza del don. Y esto es impresionante.
¿Por qué? Porque el que tiene el don del liderazgo, automáticamente van a surgir líderes de parte de él, porque es parte de su naturaleza del don. Van a surgir líderes. Ahora, veamos, hablamos del líder como un don, que un doma que viene de parte de Dios. Ahora voy a ver el líder como un talento, porque también puede ser que haya líderes que tengan talento, no tengan el don. Y esta es la capacidad desde el punto de vista cualitativo. Cualitativo es un parámetro utilizado para diferenciar o clasificar un elemento basado en sus cualidades, es decir, describiendo las características que presenta, o sea, la capacidad que tiene una persona para desenvolverse en alguna área determinada y que nace con la persona y que desarrolla con ella, es algo innato en la persona que lo posee, es un talento, pero es muy diferente al don. Porque cuando tenemos el don, no hay necesidad de manipular. La gente misma puede percibir de lo que tú tienes. Es un llamado de parte de Dios. Ahora, es algo interesante porque el que tiene el talento posiblemente puede llegar a manipular, posiblemente puede llegar a presionar, posiblemente puede llegar a estafar. El que tiene el don, pero el que tiene el talento y el que tiene el don no. Es algo que nace y la gente lo percibe y también puede desarrollar líderes, es parte de su naturaleza. Ahora, el liderazgo con excelencia como un llamado. Llamado ministerial de liderazgo es el acto que nos confrontamos con la voluntad de Dios y nos reta a vivir y a cumplir con esfuerzo y dedicación. El llamado liderazgo ministerial es una vocación, no una profesión. El llamado es el mismo deseo que Dios derrama y realiza en nosotros el propósito de. Por lo tanto, el que se resiste al llamado de Dios lo hace en contra de sus designios. Entonces aquí vemos el llamado como el liderazgo como un llamado. Es cuando Dios deposita en esa persona una responsabilidad, deposita en esa persona un llamado donde va a desarrollar, como lo hizo con Moisés, que va a desarrollar la liberación del pueblo de Israel. Ahora, el liderazgo con excelencia como un desafío. Un desafío es el llamado que recibimos de parte de Dios para alcanzar y lograr lo imposible concernente a la voluntad de Dios. O sea que, por lo tanto, no solo lo puede llevar a cabo, sino que Dios es el que va construyendo, Dios es el que va operando. Si Dios no construye la casa, dice el Salmo 127, 1, 2, si Dios no construye la casa, de nada sirve lo que se esfuerzan los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve lo que se desvelan los vigilantes. Una de las cosas que puede causar la ruina en el liderazgo es que querer independizarnos de Dios. Porque este verso de Salmo 127 nos está enseñando de qué nos sirve. ¿De qué nos sirve si Dios no construye la casa? De nada sirvan los que se esfuercen los constructores. Yo lo podría de esta manera, si Dios no está en el asunto, ¿de qué sirve que los líderes se esfuercen? Si Dios no vigila la ciudad, ¿de qué sirve que se desvelen los vigilantes? ¿Por qué? Porque una de las causas que arruinan el liderazgo es la independencia de Dios y trabajar con nuestras propias fuerzas. Y aquí estamos entrando a la autosuficiencia y la arrogancia. En lugar de mantener una actitud de humildad, reconociendo la incapacidad de trabajar por sí solo por la obra del Señor. Recuerda que por más duro y difícil que sea el trabajo que Dios nos encomendó, lo vamos a lograr si Él está incluido en la fórmula. Si Dios lo vas a lograr si tienes a Dios en la ecuación. Si no lo tienes, va a ser un fracaso. No creas que ni esperes que Dios te llamara a un liderazgo para emprender una tarea fáciles, pues Él siempre llamará para desarrollar lo imposible, porque decimos que el llamamiento de liderazgo es un reto, es un desafío. Así que si tú crees que Dios te llamó para cosas fáciles, no estás en el lugar correcto. Dios te llamó para hacer cosas difíciles. Bueno, me tengo que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a ir hablando de este tema tan interesante, lo que es el liderazgo con excelencia. Bendiciones.
Bendiciones, bendiciones. Estamos de nuevo en su programa Noches de Idaje. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y estamos abordando un tema en cuanto a lo que es el liderazgo con excelencia. La primera parte estuvimos hablando de lo que es el liderazgo, el llamado de liderazgo, el don como liderazgo, el talento. Estuvimos hablando del desafío del liderazgo. Y es algo muy importante que nosotros como creyentes, como gente que estamos sirviendo dentro de un ministerio, necesitamos estar siendo formados, instruidos con las herramientas correctas y de esa manera poder nosotros ser eficientes en la obra del Señor. Agradezco a cada uno de ustedes por estar en sintonía, conectado a través de la 540 y este es su programa, Noches de Idaje, su servidor Carlos Santos. Vamos a retomar de nuevo a la enseñanza que hoy nos compete y vamos a estar hablando acerca del liderazgo con excelencia como una decisión. La decisión en liderazgo ministerial es la determinación de llevar algo a cabo sin retroceder. Es cuando ponemos las manos en el arado y no podemos volver a ver atrás. Porque si miramos para atrás, el surco se va a quedar mal. Ahora, Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14 dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me faltaba para recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama para recibirlo por medio de Jesucristo. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, oiga bien lo que voy a decir, queda sellado, queda marcado, destinado para toda su vida. Si usted levantó su mano para ser llamado al ministerio, déjeme decirle que de momento que usted tomó la decisión, usted fue sellado, fue marcado, fue destinado. O sea que en el ejercicio de su ministerio de liderazgo, cuando un líder entiende lo que es su llamado, es una decisión de su boca. No salen, cuando alguien entiende esto, no sale de su boca expresiones como ya no voy a continuar, voy a tirar la toalla, voy hasta aquí llegué, este es mi último servicio, estoy muy cansado, que otro lo haga por mí, entre muchas otras cosas, entre otras quejas. Si usted fue una de las personas que levantó su mano y dijo, yo quiero entrar en este camino de liderazgo, ya no deben existir estas clases de frases, de decir, ya no más, ya no puedo seguir más. Recuerde que el Señor te ha llamado. Así que el liderazgo como una decisión, cuando ponemos en la mano el arado, no podemos volver a ver atrás. Pero quiero hoy, este momento, esta tarde, hablar acerca del liderazgo como un escudero. Recordemos que Nehemías fue un hombre, un confidente del rey, un hombre de confianza, un hombre que estaba cerca del palacio, un hombre donde él era el copero del rey, que incluso tenía la capacidad de poder dar la vida por el rey. Ahora, yo quiero verlo desde el punto de vista cómo el líder dentro de la iglesia tiene la responsabilidad de ser como un escudero. Y esto es muy interesante, me gusta mucho a mí este punto porque nos va a hacer nosotros ser responsables, a ser confidentes y a ser confiables también a donde Dios te ha puesto a ti como un líder dentro de tu iglesia. Estoy hablando dentro del cuerpo de Cristo. Pues tú que eres un líder, tú que estás ejerciendo la función de liderazgo, ¿cómo debe ser tu posición dentro de la iglesia y cómo debe ser tu comportamiento con el líder o con el ministro que Dios ha levantado en ese ministerio como ser tu pastor? Entonces, el líder como un escudero es lo primero que yo quisiera hablar en este momento. ¿Cuál es la función de un escudero? Para comprender esto hay que viajar al Antiguo Testamento, donde los escuderos eran responsables de llevar el escudo de su líder en medio de la batalla. Eso lo podemos ver muchas batallas con David, con Saúl. En los tiempos antiguos el escudero llevaba, por eso es un escudero, llevaba el escudo, ¿verdad?, de su líder en medio de la batalla. Tal escudero tenía la responsabilidad de velar por la seguridad de su líder, de su pastor. Casi es un tema que muy poco se enseña en las iglesias. Por eso sentí esa necesidad, ese impulso del Espíritu de poder hablar de estos temas en cuanto al liderazgo dentro de la iglesia. O sea, que esto casi no se habla. Entonces, ¿cómo liderazgo están en la capacidad de estar, imaginémoslo, de dar casi la vida por su líder, por otros? Por eso, pero es importante reconocer este principio si ya estás en una función de liderazgo, si tú ya estás sirviendo como líder.
esta enseñanza es para ti. Si usted está en el desarrollo, en el servicio de liderazgo que está para llegar a alcanzar una posición, mucho más importante para ti porque tú estás siendo formado, estás siendo preparado y a lo que tú vas, a la responsabilidad que tú tienes que llegar. Pero, ¿qué es ser un escudero? Primero definamos la palabra, qué significa esta palabra escudero. Y tiene dos connotaciones en el idioma hebreo. Uno es nasa, como nasa, que quiere decir levantar. Eso quiere decir una de las connotaciones de escudero allá en el Antiguo Testamento, en hebreo. Es nasa o nasa, que quiere decir levantar. Y la segunda palabra es kalá, que quiere decir poner fin. O sea, esa es la connotación de la palabra escudero. Nasa, y la otra palabra es kalá, que quiere decir poner fin. Estas dos palabras la podemos ver que la función primordial de un escudero es estar al lado de su líder para asistirlo, ponerlo en alto y protegerlo de cualquier enemigo que lo pudiera atacar. Esa es la responsabilidad de un escudero dentro de la iglesia. Tú como líder, tú como un escudero, mi responsabilidad es estar al lado del líder, a asistirlo, ponerlo en alto y protegerlo de cualquier enemigo externo que pudiera atacar. Una vez que hemos estudiado, que hemos entendido el significado de la palabra escudero, permita que el Espíritu Santo te revele dónde hemos fallado con nuestros líderes, en qué áreas de nuestra vida no estamos ejerciendo la función como líderes, si no hemos comprendido la totalidad, la responsabilidad que tenemos como líderes y de tener esa protección hacia nuestros líderes, que son nuestros pastores, de asistirlos, de protegerlos, de cuidarlos y también a la grey, a otros, cuidar a otros. Y tal vez hay algo en tu vida que te daña, hay un rencor, posiblemente hay situaciones difíciles que no te dejan ver a tu líder como un escudero, sino como una competencia, posiblemente rebeldía, posiblemente hay áreas en tu vida, en tu corazón que han sido dañadas. Pero hoy el Señor te habla y el Espíritu Santo te habla de que recuerda tu función es importante y es la de proteger, la de asistir y de cuidar a otros. Tú como líder, como escudero, esa es tu responsabilidad y esa es mi responsabilidad. Ahora, vamos a ver, ya que discutimos en cuanto a lo que significa la palabra escudero, ahora quiero ver los deberes de un líder como un escudero. Primero, lo que tenemos que hacer es, debe fortalecer a su líder. Y cuando me refiero a eso, a su pastor, al que está en la autoridad de la iglesia, al anciano, el obispo, el que está arriba bajo nuestra, que está en la cobertura de nosotros, debe fortalecer a su líder. Solo con su presencia, un verdadero escudero demostrará siempre y producirá una actitud de paz en el pastor, en el líder. Imagínese solo con que tú te hagas presente, que tú estés ahí siempre disponible, atento, eso va a transmitir en tu pastor, en tu líder, esa paz, esa tranquilidad. Si vas a tener éxito en tu servicio como escudero para tu pastor o tu líder, ellos deben percibir de ti el gozo, la victoria como parte de tu vida integral. Muchas veces los pastores se han encontrado agotados físicamente. Son humanos, se cansan, tienen situaciones difíciles. Ellos pasan momentos difíciles emocionalmente, porque sus escuderos siempre están necesitando algo de su pastor. Imagínense, qué terrible que un pastor a los que le ha delegado, los que les ha dado la confianza, llega a ser carga para dicho pastor. Eso es desgastante. Entonces nosotros como líderes, a usted como líder, tiene que tener claro que su meta es fortalecerlo a él, no ser carga. Y eso me recuerda la atención, me llama la atención cuando Jesús viene bajando del Getsemaní, cuando los discípulos de Jesús están lidiando con un problema de un joven endemoniado y no pudieron echarlo afuera. Y ellos están discutiendo con los judíos de por qué no lo habían echado afuera. Entonces Jesús dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? O sea, lo que estamos tratando de decir es que el pastor se sienta confiado, sienta que usted hay un respaldo, sienta que usted lo va a ayudar, lo va a asistir, lo va a fortalecer. En vez de ser carga, usted va a ser el apoyo para él.
Y esto es lo que debemos entender. Número uno, un líder debe fortalecer a su líder, a su pastor, por decirlo así. O sea que nuestra meta como escudero es de que el pastor encuentre apoyo, encuentre descanso en nosotros. Eso debe ser nuestra meta. Como liderazgo, es que tu pastor pueda descansar en ti, que encuentres ese apoyo, que no seas una carga, sino que sea una ayuda para él. Ahora, ese es el primer paso, por decirlo así, o el primer deber, por decirlo, de un líder. El segundo deber de un líder es, debe caminar de acuerdo a su líder. Y es aquí donde hay un conflicto de intereses, porque puede ser que tu pastor, tú y el pastor no piensen iguales. Puede ser, en la formación, en las culturas, en el idioma, etcétera, lo que sea. Pero en la visión de tu pastor es lo que debes asistirlo a él y caminar con esa meta. Ojo, no es tu visión, no es lo que tú pienses, lo que Dios cree que te dijo a ti. Voy a retomar esto una vez más. Debes caminar de acuerdo a tu pastor. Debes caminar de acuerdo a la visión de tu pastor, de tu líder. Posiblemente no esté de acuerdo en algunas cosas, pero en la visión de tu pastor es en lo que debes asistirlo a él. Es en lo que debemos caminar en esa meta. Recordemos que los discípulos estuvieron con el Señor por un tiempo, pero ellos no entendieron la visión de su líder en un principio, no entendieron la visión del maestro, pero después de su muerte y su resurrección comprendieron por medio del Espíritu Santo cuál fue el plan, cuál fue la visión de su maestro. Roguémosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia, la sabiduría y el entendimiento para poder nosotros alinearnos a la visión de nuestro pastor. No podemos caminar fuera de esa visión, porque cuando caminamos fuera de esa visión estamos en contra de nuestros pastores, del liderazgo. Ahora, debemos caminar de acuerdo a cómo camina el líder. Siempre otro deber o responsabilidad del liderazgo es saber seguir órdenes inmediatas y correctamente. Para poder llegar a ser un líder, primero debe ser un buen seguidor. Y esto implica que debes poner cuidado a las cosas con rapidez y con eficacia. Si aspiras, si estás en el momento de la transición de llegar a ser un líder, o ya eres un líder, entonces al que hoy le sirves, debes confiar que tú cumplirás sus direcciones. Por ejemplo, para ser efectivo en esa tarea, asegúrate de tomar nota de todo. Si tienes, te delega una responsabilidad, procura estar a tiempo, ser responsable. Si no puedes llegar a avisar con tiempo, no puedo por X razón. Toma nota de todo lo que las direcciones que se te dan con claridad. Si no entiendes, pregunta para que puedas estar alineados en el mismo espíritu, el mismo sentir, en la misma visión, todos en la misma página y poder desarrollar la obra del Señor. O sea que si hay algo que pues que no entendiste o que no quedó bien claro, dile a tu líder que te lo explique una vez más. Y cuando te pidan algo de tratar de hacerlo de la manera más rápida y eficiente, hazlo rápido, hazlo eficientemente. Y eso debe ser una de las características de un líder, saber escuchar, saber guiar y actuar de una manera eficiente. Otra característica de un escudero es, debe ser un comunicador. La comunicación es una de las herramientas más importantes para establecer una relación efectiva con tu líder. Un consejo, te voy a enseñar, nunca escondas nada de tu pastor. Hágale saber cualquier situación que estés pasando, cualquier dificultad que tú estés enfrentando. Tu pastor tiene que saber. Él tiene que estar al tanto de lo que tú estás ejerciendo. Siempre déjale saber si alguien está causando problemas en la iglesia. Posiblemente hay asuntos que el pastor no tiene la visión total de la iglesia. Y tú como líder, tú puedes ver otras áreas que tu pastor no puede ver. Infórmale. Hazle saber cualquier situación. Nunca escondas nada. Si hay alguien que está causando problemas o de paso está tomando tú como líder, ¿qué tú estás haciendo como líder para resolver esta situación si te has tomado cartas en el asunto? Si algún otro miembro que está bajo tu liderazgo viene a ti y te dice, le voy a contar algo, pero no se lo mencione al pastor.
y es muy común. Imagínate tú como líder que viene alguien y te comienza del pueblo y te diga, te voy a decir algo, te voy a conversar algo, pero no lo digas a tu pastor. Eso no debe existir. Debe haber una confianza dentro del pastor, dentro de tu líder, para que tenga, por eso es importante, esta característica es la comunicación. O sea que no debes, no es tu deber y tu responsabilidad comunicar a tu pastor e informarle. Un recordatorio, el asunto es no llevarle chisme a tu pastor. No se trata de eso tampoco. Ni menos crear una trampa de Satanás, la cual es guardar secretos. No seas ingenuo y no caigas en esta trampa del enemigo. No caigas en esta trampa del enemigo. No le ocultes, pero tampoco lleve chisme a tu pastor. O sea que mi responsabilidad como escudero es tener una comunicación directa y efectiva con mi pastor, a estar al tanto de cualquier situación que esté aconteciendo en tu iglesia para que él esté informado. Porque recuerda, tú eres la extensión de él. Tú eres el alcance que tal vez tu pastor no tiene la visión total de su iglesia, pero tú estás en ese puesto de confianza para poder tú llegar con él y poder hacerle saber cualquier situación que esté pasando dentro de la iglesia. Pero no llegues con tu pastor con chismes o ser ingenuo, caer en esa trampa del enemigo. Algo que me gusta mucho, porque el líder también, si está en su capacidad de poder resolver eso, lo puede tomar. Si son cosas, asuntos pequeños, puede tomar la determinación y pararlo. Te digo esto porque Jesús habló acerca de lo que es la sal, ustedes son la sal del mundo, de la tierra. ¿Y por qué la sal? Porque uno de los componentes de la sal es evitar que se pudra algo. Por ejemplo, en los tiempos antiguos no teníamos todo lo que hoy, la nevera, lo que hoy existe para poder preservar los alimentos. Entonces se le echaba sal. Ahora, el cuerpo de Cristo necesita sal también, por decirlo así de esa manera. ¿Por qué? Porque como líderes nosotros tenemos que preservar el cuerpo de Cristo, porque la sal es preservar. Una de las funciones de la sal es preservar. Por lo tanto, nosotros, mi responsabilidad como líder es preservar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque si viene un chisme, viene algo de afuera externo, queriendo contaminar la iglesia, queriendo contaminar el liderazgo, queriendo contaminar el cuerpo de Cristo, queriendo contaminar al pastor. ¿Cuál es tu función como líder? Ser sal. Es cortar de una cualquier cosa, cualquier ataque que venga de afuera, cualquier rumor, cualquier chisme. Yo voy a actuar como sal. Es como esa sal no permita que corrompa el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que lo está diciendo aquí. Debemos ser comunicativos con nuestros líderes, con nuestros pastores, tenerlos al tanto de cualquier situación que está pasando alrededor de la iglesia, fuera de la iglesia, pero no llegar con él como un chisme, sino de transmitirle información concisa y precisa. Y yo les diría, agregando a esto, yo soy la sal. Voy a evitar que el cuerpo de Cristo, que un rumor, que un chisme, que corrompa el cuerpo de Cristo. Esa es mi función también como líder, si llegar a ser sal. Ahora, otra de las responsabilidades del escudero es que un escudero debe transmitir alivio y bienestar. El rey Saúl tenía un espíritu malo. Recordemos esa historia que tenía un espíritu que lo atormentaba y lo angustiaba, y él tomó la decisión de buscar un músico hábil que pudiera calmar su estado mental cuando era oprimido. Dice la palabra de Dios que cuando llegó al palacio le llevó regalos al rey, y nos dice que Saúl al verlo le amó mucho y le hizo de él un escudero. Mire qué cosa tan interesante. Cuando David vino a Saúl, se quedó a su servicio. Eso lo estamos leyendo en primer carta de Samuel, capítulo 16, verso 21. Cuando vino Saúl, se quedó a su servicio. Saúl lo estimaba mucho y dice, ¿y lo hizo qué? Su escudero. Mire la responsabilidad que tenía David. Lo hizo su escudero. Cuando Saúl envió a decir a Isaí, por favor, permita que David se quede a mi servicio, porque he hallado gracia ante mis ojos. Él ha hallado gracia ante mis ojos. Entonces vemos aquí que una de las características del líder, del futuro líder, es transmitir bienestar, es transmitir alivio, es transmitir ese sentimiento de que hay seguridad, sabemos que este hombre es de Dios, sabemos que el Espíritu Santo está con él,
Es lo que Saúl, él estaba atormentado, pero cuando vio a David, dijo, no, este es mi escudero, lo voy a tomar para mí, para mi servicio, porque he visto gracia delante de mis ojos y su presencia me relaja, su presencia me alivia. Muy bonito cómo Saúl toma a David como su escudero. Ahora, un escudero, y aquí yo creo que voy cerrando ya en unos 2 minutos que me quedan. El escudero reconoce el lado humano de su pastor. Y voy a cerrar con esto. ¿Cómo respondes cuando descubras que tu pastor, que tu líder está lleno de rajaduras? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu prejuicio? ¿Cuál es tus juicios? Cuando te das cuenta que tu líder, que tu pastor tiene rajaduras. Es una vasija como tú y yo. Una vasija de barro y es tan humano como tú y como yo. Y lo primero que pensamos cuando nos damos cuenta de que él es una vasija con rajaduras, una vasija que está quebrada, lo primero que hacemos automáticamente es salir corriendo. Salimos huyendo de la iglesia. Abandonas el privilegio. Lo difamas, lo peor que puede hacer, difamarlo, criticarlo. En vez de qué significa la palabra escudero, levantarlo y cuidarlo. En vez de levantarlo y restaurarlo. En Apocalipsis vemos la ilustración de 4 rostros de un ser. Y yo lo comparé aquí con lo que tiene que ver con tu pastor, con el liderazgo. El primer ser viviente es semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero semejante con cara de hombre y el cuarto semejante a una águila volando. Un león, un becerro, un hombre y un águila. Eso está en Apocalipsis capítulo 4, verso 7, que estamos hablando una imagen ilustrativa y yo lo comparé con tu pastor o con tu líder. Ahora veamos a tu pastor como un líder, como un león, cuando se trata de problemas. Él está ahí listo para defender, para cuidar, para atacar cualquier amenaza del enemigo, como una oveja, como un becerro, cuando se trata de servir al pueblo como una águila que saquea, que se eleva a las alturas y está viendo con una visión al pueblo del Señor y está en esa altura recibiendo revelación. Pero me llama mucho la atención como un hombre, porque también tiene cara de hombre. Y a muchos nos gusta ver a nuestro líder como un león, a nuestro pastor como un león, peleando, defendiendo su iglesia, su grey, como una águila en las alturas, como un becerro, aquel carácter humilde, aquel carácter de servicio. Pero muy poco nos gusta ver la cara, la figura de un hombre cuando tiene problemas, de un hombre cuando tiene rajaduras, de un hombre cuando tiene dificultades, de un hombre cuando tiene luchas y tormentas espirituales. Y ahora mi responsabilidad como líder, como escudero, es de proteger al siervo, al hombre de Dios que está enfrente de la obra. Mi responsabilidad como escudero es protegerlo y levantarlo. Que cuando vea a mi pastor, que yo pueda estar con él en las luchas, que sea alguien que pueda estar con él en las tormentas, en los errores y en los momentos difíciles. Es fácil honrar y admirar al pastor cuando está en la unción, cuando está en función de águila, lo respetamos y lo amamos. Incluso muchos lo adoran y lo exaltan, pero es difícil honrarlo cuando está en la etapa de humanidad frágil y se comporta más como un hombre. Y esa ha sido la enseñanza y vamos a seguir hablando acerca el liderazgo con excelencia. Pero hoy dejo en tu corazón esto y espero que sea de mucha bendición para ti y que podamos verlos el próximo jueves con la ayuda del Señor. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar en contacto, estar sintonizándonos y el otro jueves lo miramos con el favor del Señor. Que el Señor te bendiga y te animo a que seas un líder con excelencia para que podamos servir al Señor con excelencia. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.